Bien, le damos la bienvenida en esta noche a todos ustedes, mis hermanos. Gracias por haberse conectado en este tiempo, en donde damos inicio a esta serie de estudios bíblicos respecto fundamentalmente de lo que es teología sistemática o de teología bíblica sistemática, que son tres conceptos bastante interesantes que nos permiten tener una visión más ordenada, más, por decirlo así, eh, sistémica de las doctrinas o de los fundamentos de la fe cristiana. Es fundamental, ¿cierto?, entender o saber, ¿cierto?, que cuando estudiamos teología, cuando hablamos de teología, estamos hablando de las doctrinas. Y las doctrinas son sistema de creencia, o le podemos llamar columna vertebral, le llamamos bases fundamentales de la fe cristiana, ¿ya? Así que por eso es importante estudiarla. Bueno, mi hermano Héctor va a profundizar un poquito más y por supuesto que van a salir dudas y las vamos a ir aclarando. Entonces, sin más quitarle tiempo a mi hermano, quiero dejarlo a mi hermano Héctor Villegas, ¿cierto? Que nos va hoy día a dar la lección número 1, en donde se abarca las materias respecto de la revelación divina y la Biblia como registro de la revelación, ¿ya? Y probablemente va a tocar el tema de la inspiración, ¿ya? ¿Qué significa que la Biblia sea inspirada por Dios, ¿ya? Ahora, una aclaración. Es importante entender que en nuestra Biblia, ¿cierto? En la palabra de Dios, en las Escrituras, están todas las doctrinas de la fe cristiana, obvio, fundamentalmente. Entonces lo que hace de alguna manera la teología bíblica sistemática es extraerlas, todas esas doctrinas, y ordenarlas de forma lógica para que se pueda entender. ¿Ya? Entonces, dicho eso, dejo con usted a mi hermano Héctor. El Señor te bendiga, hermano. Bendiciones y, por favor, tienes la palabra. Buenas noches, hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien en esta época difícil que nos ha tocado vivir, ¿ya? Bueno, como el pastor lo dijo, para los que creo si alguien no me conoce, mi nombre es Héctor Villegas. Algunos hermanos también me conocen por Eliezer, ya es el alias. Entonces, bueno, me tocó comenzar este discipulado de teología bíblica y sistemática, donde vamos a repasar las doctrinas elementales, básicas de nuestra fe, ¿ok? Y para eso vamos a utilizar un texto de apoyo que nosotros como misión tenemos para poder guiar este estudio y estructurar y ordenar también las ideas de forma que el aprendizaje siempre sea secuencial. Por lo tanto, el conocimiento que vamos a ir adquiriendo siempre va a ser de mayor a menor, de acuerdo a la pauta que tengamos. Bien. Bueno, para dar comienzo, les voy a compartir una presentación. ¿Ok? Entonces, ustedes ahí me dicen si se ve o no, porque me imagino que los voy a dejar de ver. Okay. ¿Se ve mi pantalla? O sea, parece que Hugh tiene que habilitar usted tiene que habilitar que pueda proyectar el PPT. Hay una opción donde el programa autoriza a que puedan transmitir desde la pantalla. Ahí está. ¿Se ve? Ok, ahí estamos. Bien, qué bueno. Bueno, para dar comienzo a este estudio, primero vamos a leer un texto bíblico, ¿ya? Y pedirle al Señor que dirija lo que hoy vamos a hacer en su nombre. Y el texto se encuentra en Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42, y dice así: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, a Jesús. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres
y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Por lo tanto, hermanos míos, hoy en día ustedes han escogido la buena parte, la cual no les va a ser quitada, porque el conocimiento de Dios trasciende hasta la eternidad. Por lo tanto, dejen de lado sus preocupaciones o sus quehaceres para que se enfoquen totalmente en lo que hoy vamos a hablar. Y para eso vamos a pedirle la guía a nuestro Señor. Y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por este día, por la vida y la salud que tú nos das, Señor. Te pedimos, Padre eterno, que a través de tu Santo Espíritu, Señor, tú guíes esta clase, Señor, para que tu pueblo pueda entender, Señor, pueda comprender tus verdades. Ilumina, Señor, el corazón de mis hermanos para que puedan adquirir el conocimiento y puedan entender cada vez más de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a comenzar. Tenemos los objetivos principales del curso, que son conocer y profundizar acerca de la teología bíblica y las doctrinas fundamentales que se encuentran en la Escritura. Y en la clase de hoy, el objetivo principal es saber sobre la Biblia, el registro de la revelación y el libro inspirado. Por lo tanto, le vamos a dar comienzo por ahora con la Biblia, que es el registro de la revelación. Primero, tenemos una pregunta y podemos hacerla. ¿Cómo un ser creado puede saber que hay un Dios? Simplemente un ser creado saber que hay un Dios. Dice: al reflejar sobre la existencia del universo, su orden y designio, uno puede concluir que hay un ser supremo que es infinitamente sabio y poderoso, y también al observar la conciencia moral en el hombre, se ve que Dios es un ser moral. Por lo tanto, tenemos la primera revelación de Dios, que podríamos llamarle la revelación natural, la que es a través de lo que está creado, a través de toda la creación. Y tenemos, por ejemplo, acá un versículo en Romanos 1:20 que habla que nosotros, los seres humanos, no tenemos una excusa para decir que Dios no existe, ya que con la sola creación nosotros ya deberíamos entender que existe un Dios, o que hay un ser supremo que es sumamente inteligente y poderoso, que diseñó el mundo en su perfecto orden. Y además, aparte, nos creó a nosotros y nos dio una conciencia, la cual podemos ver en Romanos capítulo 2, del 14 al 15, donde el Señor habla que nosotros hacemos por conciencia o porque la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Por lo tanto, Dios a nosotros nos dio una conciencia moral, y a través de esa conciencia moral nosotros también podemos entender que hay un Dios. Entonces, esa sería la revelación natural de Dios. Pero con esa revelación natural podríamos tener un inconveniente en el sentido de que no sabemos nada más de Dios. Simplemente podríamos decir que hay un Dios o un ser creador, y podríamos incurrir tal vez en algunos errores de cómo buscar a Dios. Y desde aquí es donde parten muchos errores en muchas culturas, donde se inventan divinidades y sistemas religiosos para llegar a Dios a través de lo que el hombre cree que debe hacer para poder llegar a Dios. Por lo tanto, a nosotros como seres humanos no nos debería bastar solamente la revelación natural de Dios, y deberíamos ir más allá. Incluso nosotros somos seres que tenemos la necesidad de buscar un Dios, si lo podemos ver de esa forma. Por lo tanto, aparte de una revelación especial, uno no puede saber nada más de Dios que solo lo que podemos ver, que es su inmenso poder, pero no sabemos nada ni de su gracia, ni de su plan de salvación, ni los designios que Él tiene preparado para nosotros, o el por qué nos creó, el por qué estamos en esta tierra. Por lo tanto, Dios se tiene que revelar de otra forma, ¿ok? Y tenemos, por ejemplo, cómo un ser creado puede conocer a su creador invisible, y ahí la pregunta ya es otra. La primera es saber que existe un Dios, y por la creación ya sabemos que hay uno, pero no le conocemos, ¿ok?
La respuesta a esta pregunta sería que la única forma de conocer a este creador invisible es a través de la autorrevelación del mismo creador. O sea, no hay forma de que nosotros podamos encontrar a este creador si él primero no se nos revela a nosotros, ¿ok? Entonces, dice así: Dios se ha dado a conocer a través del encuentro divino-humano. De esa forma se le dio a conocer a los hombres, y ha hablado por hechos que salvan y palabras que iluminan. Esta manifestación personal primero tuvo lugar en una comunidad de fe. ¿Cómo? A través de Israel. Dios se manifestó primeramente personal a Abraham, donde le dio una promesa, y una promesa, la verdad, la promesa del Evangelio, la redención del hombre, esa es la promesa en sí, porque es el tema principal de la Escritura. Por lo tanto, Dios se revela a través de una comunidad de fe. ¿De qué forma? A través de un encuentro divino-humano, donde Dios hablaba y el ser humano literalmente lo oía. O sea, Dios tenía una relación con esa persona. Ahora, en este encuentro divino-humano, primeramente que se dio con Israel, Dios le dio a ese pueblo, le dio una escritura, le dio leyes y leyes de conducta y formas de cómo el pueblo debía conducirse con él. Les enseñó a través de la escritura, a través de profetas, que el hombre necesita de Dios, que el hombre en sí tiene una naturaleza caída, que es malo y necesita salvación para poder tener una nueva comunión con Dios. Entonces, a través de esta comunidad de fe, Dios dio ciertas reglas, las cuales en verdad esta comunidad de fe no las pudo cumplir muy bien, ¿ok? Entonces, Dios da paso a otra manifestación en donde se sigue revelando y lo hace a través de la iglesia que somos nosotros. Por lo tanto, esta manifestación personal primeramente tuvo lugar en una comunidad de fe que se llama Israel y luego en la iglesia. Y esto se registra en la colección de escritos denominados la Biblia. En ella se describen los tratos de Dios con los hombres, sus revelaciones y su experiencia. Todo esto es lo que se registra en la Biblia. Con ellos y los propósitos divinos con respecto a nosotros. Para conocer a Dios, principalmente, nosotros debemos leer la Biblia, creerla y rendirnos a las exigencias que en ellas hay, porque es la palabra de Dios literalmente hablando. Ahora, la Biblia. La palabra Biblia proviene de un término que significa libros y se relaciona con el vocablo biblioteca. Para nosotros, el vocablo, en resumen, significaría que es una biblioteca o una colección de libros sagrados y se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, podemos concluir que la Biblia es el registro de la revelación de Dios, ¿ok? Donde Dios reveló todas las verdades espirituales, o no todas las verdades espirituales, porque hay misterios espirituales que no tienen respuesta, y tampoco, y también hay cosas en esta tierra que tampoco salen reflejadas en la escritura, como por ejemplo los dinosaurios, pero sí están los huesos. Entonces la Biblia no abarca esos temas porque no es el tema central de la escritura. Siempre el tema central de la escritura es la redención del hombre a través de Jesucristo. Pero el Señor reveló su palabra y esta palabra quedó recopilada en 66 libros, los cuales están divididos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En gran parte, la Biblia es el relato de cómo Dios se reveló progresivamente al hombre. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios se le reveló al hombre y cómo Dios le dijo que le dio al hombre a entender cómo debía relacionarse con él. Dios reveló en el libro de Levítico el atributo de sus atributos, donde Dios reveló que Él es santo y demandó que su pueblo debería ser santo porque Él también es santo. Y aparte de eso, le dio una ley con ritos las cuales debían cumplir. Pero este pueblo
no pudo hacerlo simplemente porque en nuestra naturaleza humana es imposible que nosotros podamos hacer cosas que verdaderamente sean todas agradables para Dios, porque la verdad es que en nosotros mora el mal. Por lo tanto, no hay forma en la que nosotros pudiéramos llegar a Dios por nuestros propios medios. Y quedó probado cuando Dios da la ley mosaica, da los 10 mandamientos, diciendo que el que cumple esta ley vivirá por esta ley, pero el que no la cumpla va a morir por esta ley. Entonces quedó claro que nadie la pudo cumplir, excepto Jesús, ¿ok? Que fue el único que pudo cumplir la ley, y a través de ese cumplimiento de la ley, nosotros ahora, la iglesia, podemos alcanzar la salvación. Luego Dios da un periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento de 400 años de silencio, donde no hay revelación absoluta. No hay profetas, no hay escritos, no hay absolutamente nada. Y después de esos 400 años viene el Señor Jesucristo, que es la revelación final de Dios, donde Dios se manifiesta en persona, encarnado en esta tierra, y viene y forma la iglesia. Entonces, tenemos que en el Nuevo Testamento está el registro de la revelación de Dios, donde Dios anula el Antiguo Testamento. ¿Y por qué lo digo anula? Porque la palabra testamento significa pacto. Está el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Por lo tanto, hoy en día nosotros vivimos bajo el Nuevo Pacto, donde literalmente nosotros vivimos bajo la gracia de Dios, donde Dios, en su paciencia, ha pasado por alto todos los pecados de la humanidad, y nosotros podemos acercarnos al trono de Dios confiadamente, sin temer que Dios en su santidad pueda, por ejemplo, acabar con nosotros debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Sin embargo, en el Antiguo Testamento no era así. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en que nosotros los cristianos, nosotros vivimos una vida cristiana de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, que es todo lo que está en el Antiguo Testamento. Perdón, todo lo que está en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están íntimamente ligados. En el Antiguo Testamento narra que vendría un Mesías, y en el Nuevo Testamento se cumple que el Mesías llegó. Por lo tanto, los dos testamentos están íntimamente ligados, y el Nuevo Testamento se interpreta y se entiende usando el Antiguo Testamento, pero en donde a veces podemos incurrir en errores es que nosotros a la salvación que es por gracia, a veces le podemos añadir cosas que son del Antiguo Testamento, como ciertos rituales, y caemos en legalismo, y en ese momento es donde empezamos a distorsionar el Evangelio de Cristo. ¿Ok? Entonces, para concluir este tema, dice: la Biblia en gran parte es el relato de cómo Dios se reveló progresivamente en la historia del pueblo de Israel. Dios y su verdad se da a conocer mediante sus actos y palabras a determinados hombres en determinados lugares y en determinadas circunstancias. La revelación de Dios es progresiva en el sentido de que Dios da a conocer su verdad paso a paso. No es de extrañar el hecho de que el Antiguo Testamento no enseñara claramente la elevada ética que enseñó Jesucristo en el Sermón del Monte, ni tampoco enseña doctrinas como la Trinidad, la resurrección, el juicio y el cielo. ¿Okay? Entonces eso podemos entender que en el Antiguo Testamento no hay enseñanzas que moralmente o éticamente tengan valores muy altos. Por ejemplo, en los 10 mandamientos, Dios dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero si yo la codiciaba, por ejemplo, y incurría en ese pecado, yo lo único que necesitaba hacer era era realizar el sacrificio de un animal para que ese pecado fuera perdonado. Entonces se empezó a abusar de ese tipo de relación. Por lo tanto, yo podía decir, bueno, yo puedo pecar todas las veces que quiera, o puedo pecar la misma cantidad de veces por cuántos animales yo tenga para sacrificar. Por lo tanto, en ese tipo de relación con Dios ya no había corazón, ni tampoco había una relación de santidad a Dios, no había nada que yo pudiera hacer de otra forma para agradar a Dios. Dios reveló las cosas espirituales a medida que la gente estaba preparada para recibirlas.
Por eso que después en el Sermón del Monte, Jesús eleva la moral, por ejemplo, de no codiciar al prójimo, y la dice de esta forma, dice, si una persona codicia, bueno, aquí lo dice de esta forma, si un hombre codicia a una mujer ya en su corazón, eso ya es pecado. ¿No? Entonces va más allá que lo que se dio en la ley mosaica. Jesús dijo a sus discípulos en víspera de la cruz, aún tengo cosas que decirlo, pero ahora no podéis sobrellevarlas. Y eso también es cierto, porque hay muchas cosas que cuando Jesús le dijo esto a los profetas, a los apóstoles, a los discípulos, habían cosas que nosotros no podíamos sobrellevarlas porque nuestro entendimiento aún no estaba preparado para eso. Por eso que la revelación siempre es progresiva, de igual forma como se está dando este estudio ahora. La suprema revelación divina se encuentra en Cristo, que es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. La explicación de su persona y obras se encuentran en forma más amplia en las epístolas. Por lo tanto, la revelación máxima de Dios es en la persona de Jesucristo, que Él vino a la tierra, formó la iglesia y luego se fue y nos dijo, ¿cierto?, que no lo veremos más hasta el día en que Él venga por su iglesia. Y esas son palabras importantes que debemos rescatar, porque nosotros podríamos decir, ¿por qué Dios no se nos sigue revelando de esa forma? ¿Por qué yo no veo una nube de fuego? ¿O por qué yo no veo descender a Jesús que venga a conversar conmigo? Hay una parte de la Escritura cuando habla que el apóstol dice, si un ángel mismo viniera del cielo y les predicara un evangelio diferente, eso sería anatema, estaría bajo maldición. Por lo tanto, nosotros debemos creer en la palabra del Señor Jesucristo cuando Él dice que Él se va y no lo veremos más hasta el día en que Él venga. Por lo tanto, en base a esa palabra, podemos poner totalmente en duda cuando a veces llegan personas o otras religiones con testimonios diciendo que han visto a Jesús y se han relacionado persona a persona con Él. La Biblia es la revelación completa de Dios y las doctrinas religiosas. Esto no quiere decir que la Biblia explica todos los misterios espirituales, sino que nos proporciona la suficiente luz para conocer a Dios, ser salvos y satisfacer nuestro anhelo más profundo en cuanto al conocimiento de las cosas futuras. Nos enseña cómo conducirnos en relación a Dios y con nuestros semejantes. No es necesaria otra revelación, por lo tanto, la Biblia es la única y suficiente regla de fe y conducta para los cristianos. Por lo tanto, voy a repetir este último párrafo, donde Dios dice que nosotros solamente necesitamos la Escritura para poder conocer de Él, para saber cuáles son los planes que Dios tiene con nosotros, y es la única regla de fe y conducta que nosotros tenemos para conducirnos en nuestra vida y para relacionarnos con Dios. Ahora, como habíamos dicho, la Escritura es la única regla y suficiente regla de fe y conducta para nosotros. Y creo que muchos de nosotros que somos cristianos convertidos podemos dar fe de eso porque la Escritura ha cambiado nuestras vidas. Y en este caso, quiero dejarle este versículo que dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora vamos a hablar sobre el libro inspirado. ¿Qué significa esto? El apóstol Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Las palabras que se traducen inspiradas por Dios significan literalmente soplado por el aliento de Dios, o sea, que la Escritura se originó en el aliento de Dios. Dios sopló en los escritos de los autores sagrados. Pedro añade, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el aliento o Espíritu de Dios indica la salida activa del poder divino.
Bajo el influjo sobrenatural del Espíritu Santo, los escritores sagrados escribieron la verdad divina, la cual es la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando se nos dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios, nosotros podemos concluir que la palabra de Dios literalmente es vida, porque tiene el poder de cambiar la vida, tiene el poder de dar vida, y es la que le conduce en cómo relacionarse con Dios, y de esa forma, por consecuencia, usted va a llegar a su hijo, y llegando a su hijo, usted puede obtener la salvación siempre y cuando crea en él y lo acepte a él como Salvador. Hay ciertas teorías sobre la inspiración divina, ¿ya? Porque como se dice que la escritura es inspirada, nosotros deberíamos tener luces de qué es lo que quiere decir, qué es la inspiración. Entonces, primero tenemos una teoría que se llama la teoría de la intuición o perspicacia humana, y esta dice así: los liberales y modernistas comparan la inspiración de los escritores sagrados con la clarividencia y la sabiduría que desplegaron grandes pensadores como Sócrates, Platón, Milton y Shakespeare. Su producto, sin embargo, es puramente natural y susceptible del error. Piensan que los hebreos tenían un genio especial para lo religioso. Por lo tanto, en esta teoría de la inspiración, la teoría de la inspiración divina en relación a la perspicacia humana simplemente habla de que el pueblo judío tenía como un talento especial para crear una religión, así como hay personas que tienen talentos para, no sé, inventar un juego, sacar un juego nuevo, le adjudican esta inspiración a ellos que simplemente tenían un talento para poder crear una religión, pero que estaba simplemente basada en hechos humanos y nada divino. Luego tenemos la teoría de la iluminación del Espíritu Santo. Según esta teoría, el Espíritu Santo aumentó la perspicacia humana y el discernimiento espiritual de los escritores, pero no reveló ninguna verdad, ni tampoco guió los pensamientos de ellos. Es decir, en esta teoría postulan que sí, verdaderamente hay un Dios que actuó sobre las personas, pero no de tal forma de que les revelara alguna verdad espiritual, sino que simplemente aumentó la capacidad de ellos para poder crear una religión, por decirlo de una forma. Luego tenemos la inspiración dinámica. El Espíritu Santo inspiró, también se puede decir dirigió, los conceptos y pensamientos de los escritores, pero no sus expresiones ni tampoco sus palabras. Así cada escritor se expresa según su propia personalidad y vocabulario. Las doctrinas que se encuentran en la Biblia son auténticas y sin error. Puede haber errores históricos y científicos, pero son de poca importancia y no afectan el mensaje esencial de la palabra. Por lo tanto, en esta teoría se postula que el Espíritu Santo actuó directamente en el pensamiento de las personas, no obligándolos a decir las palabras exactas que Dios quería decir, pero sí los inspiró y guió sus pensamientos para que ellos pudieran redactar la revelación que Dios estaba dando. Después tenemos otra teoría que se llama la inspiración verbal plenaria. Y esta habla sobre que la influencia se extiende a más que los pensamientos, sino que dirige al escritor para emplear las palabras exactas que Dios querría que se usaran. Sin embargo, esta teoría deja lugar para el elemento humano, la personalidad y la manera de expresión y el vocabulario y el estilo del escritor. Entonces, el Espíritu Santo, se postula en esta teoría que el Espíritu Santo no guía solamente al escritor, sino que le indica cuáles son las palabras que éste debería usar bajo la inspiración, ¿ya? Pero aún así, el escritor, en comparación al anterior, la inspiración dinámica, el estilo del escritor no se anula, ¿ya?
Y luego tenemos la última, que es la dictación mecánica. Según esta noción, los escritores eran como secretarios del Espíritu Santo, los cuales escribieron exactamente lo que se les dictaba. Entonces, ¿con cuál de estas podríamos quedarnos? La mayoría de los eruditos conservadores reconocen que la Biblia es a la vez divinamente inspirada y también plenamente humana, o sea, es un trabajo entre Dios y el hombre. Es decir, que entre el hombre y Dios hubo una cooperación para poder redactar esto. Los escritores no eran simplemente secretarios o máquinas de escribir de Dios. El Espíritu Santo impulsaba y guiaba el proceso, pero no hay ningún indicio de que anulaba la personalidad del escritor. Entonces, podríamos quedarnos con la número 3, que es la inspiración dinámica, donde dice que el Espíritu Santo inspira los conceptos y pensamientos de los escritores, pero no sus expresiones ni palabras. En esa parte, el escritor se puede expresar según su nivel de educación que tenía o el tipo de cultura que él tenía. Él ocupaba las palabras de acuerdo a sus enseñanzas, pero bajo la supervisión y la inspiración del Espíritu Santo. Este utilizaba su propio vocabulario, estilo y forma de expresar sus ideas. Por ejemplo, el estilo de Isaías y Osea difiere inmensamente. Por ejemplo, aquí hay una diferencia entre ellos dos, tal vez en temas, en el nivel educacional que tenía cada uno. El estudioso de la Biblia, Peter Cousins, observa que cada libro presenta clara evidencia del aspecto humano de su historia. Lucas recolectó con sumo esmero el material para sus 2 tomos y se cuidó de que fueran relatos fidedignos. Pablo también escribió sus epístolas atendiendo a situaciones específicas de la época. Ahora, ¿la Biblia contiene errores? Es una pregunta que es muy válida que la hagamos, ¿ya? Y para eso vamos a decir, los conservadores creen que los escritores sagrados fueron preservados del error por la supervisión del Espíritu Santo, pero esa falta de errores se refiere solo a los autógrafos, a los manuscritos originales, tal como algunas cifras o glosas que se añadieron. También los escritores inspirados se acomodaban a las formas de expresión e ideas científicas e históricas de su cultura y época. Por ejemplo, en Génesis, Moisés emplea la palabra hebrea raquia, que se traduce firmamento, expansión o bóveda, para designar el cielo. Entonces, este vocablo expresa la idea de que los antiguos semitas, los lugareños de aquel siglo, pensaban que el cielo era una cúpula sólida que retenía las aguas y que después de esta cúpula abriéndose iban a caer las aguas del diluvio. Y también tenemos, por ejemplo, donde podríamos decir que hay un error científico, y es el relato donde Josué le dice al sol que se detenga, y nosotros sabemos hoy en día, gracias a la astronomía, que el sol en verdad no es el que gira, sino que el que gira es el planeta Tierra alrededor del sol. Pero ese error es aceptable, ¿por qué? Porque en ese tiempo eran épocas precientíficas, donde estos escritores no tenían cómo saber esas cosas, y simplemente esa verdad Dios no se las reveló, porque no era el tema que iba a quedar expreso en su palabra. Lo maravilloso es que los relatos bíblicos son absolutamente libres del elemento mitológico, el cual caracteriza a otros escritos antiguos. Algún erudito observa que ningún otro antiguo manuscrito contiene tan pocos errores como la Biblia. Por lo tanto, nosotros podemos decir que si la Biblia contiene errores, podemos decir que sí, se reconocen posibles errores, pero en las copias, no en los escritos originales. Los escritos originales están libres de errores, pero los copistas sí pudieron haber cometido algunos errores. Sin embargo, estos errores que se pueden haber cometido, o que pueden haber cometido los copistas, no afectan ni tampoco alteran las doctrinas elementales de nuestra fe, como por ejemplo, hasta el día de hoy,
después de los 1600 años en los que se escribió la Biblia, más los 2000 años ya que llevamos desde que se terminó de escribir la Biblia, por ejemplo, aún siguen intactas las doctrinas como la salvación por fe en Jesucristo, la salvación por gracia, no por obra, que Jesús es el único Salvador, que hay un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que solamente Dios es digno de ser glorificado. Ahora, hay que poner ojo en estas doctrinas, que son las doctrinas relevantes de nuestra fe, porque también se da y también sería válido poder preguntar qué hay de los otros escritos sagrados. Entonces podríamos decir, ¿cuál es escrito sagrado? Bueno, hay escritos que simulan ser sagrados y en verdad no lo son. Y esos escritos forman parte de otros credos religiosos. Tenemos, por ejemplo, el Islam, ¿cierto? Tenemos el escrito religioso de ellos es el Corán, y que se contradice a las doctrinas cristianas porque ellos promueven, por ejemplo, el asesinato de las personas. Tenemos, por ejemplo, el libro de Mormón, que a pesar de que ocupan el nombre de Jesús, son un evangelio totalmente diferente al cristianismo, aunque incluso en su libro pueden tomar versículos que corresponden a la Biblia. Esos versículos carecen de inspiración porque tienen doctrinas que contradicen las doctrinas y enseñanzas de Jesucristo. También tenemos nuestra propia Biblia, a la cual le han añadido otros libros que se llaman libros apócrifos o deuterocanónicos, y estos libros, a pesar de que hayan sido escritos, por ejemplo, en la época de los judíos, tienen doctrinas que también se contradicen a la nuestra, como por ejemplo promueven la oración a los muertos, por ejemplo. Entonces, nosotros sabemos que a través del estudio de la palabra que eso no es cierto. Por lo tanto, de esa forma nosotros podemos descartar que esos libros en verdad no están inspirados porque se contraponen en total forma a la escritura. Y nuestra Biblia, a pesar, nuestra Biblia tiene, ¿cómo se llama? Los 66 libros están escritos todos en armonía, y a pesar de que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hubieron 400 años de silencio donde no hubo profecía, aún así el Antiguo con el Nuevo, los dos siguen hablando del mismo tema. O sea, el Espíritu Santo después de los 400 años siguió narrando la misma historia, donde en el Antiguo se narraba que Cristo vendría y en el Nuevo donde Cristo vino. Y ahí se completa la revelación de Dios. Ahora, ya para ir terminando y aclarar algunos temas para que no entremos en confusión, vamos a decir que la revelación significa que Dios da a conocer al ser humano lo que éste no puede descubrir por su propia cuenta. Esa es la revelación, mostrar algo que está oculto y que nosotros por nuestros propios medios no lo podremos hallar. Después tenemos la inspiración, y la inspiración es la influencia sobrenatural en la cual Dios, por medio del Espíritu Santo, guía los pensamientos de sus hijos para comunicar verdades espirituales. Esa es la inspiración. Y luego tenemos la iluminación. La iluminación es la luz que el Espíritu Santo arroja sobre las Escrituras para comprender la verdad que ha sido revelada. Entonces, ¿qué hacer cuando estemos confundidos? Porque a veces se puede dar el caso de que un hermano, una hermana diga, yo leo la escritura y simplemente no sé, no la entiendo. Bueno, Dios dice así, el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si usted busca a Dios con un corazón sincero, Dios va a cumplir su promesa y se le va a revelar. Porque él en Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y hasta aquí ha llegado la clase de hoy. Señor les continúe bendiciendo.
El Señor te bendiga, hermano. Tenemos algunos minutitos para hacer preguntas, ¿sí? Sí, alcanzamos. Creo que todavía alcanzamos, así que si bien es cierto, mi hermano abordó varios temas que son importantes respecto de la revelación, ¿cierto? Y un poco acerca de cómo esta revelación, ¿cierto?, es considerada o se considera entre la cooperación de lo divino y lo humano, ¿cierto? Que Dios para revelarse, de alguna manera hace el trabajo junto con sus elegidos, ¿no? Los escogidos. El Señor elige a hombres, ¿cierto?, en que se les revela y estos, sin anular su personalidad, ¿cierto?, quiénes son, sus características, como decía mi hermano, ellos registraron lo que el Espíritu Santo guió, ¿cierto? Pero tampoco fue una dictación mecánica, ¿no? Porque eso anularía la personalidad humana. En este caso, según lo que hemos visto en esta clase, es el Espíritu Santo, ¿cierto?, que guía los pensamientos, pero la personalidad de las personas, valga la redundancia, quedó en el registro y también, digamos, su situación socioeconómica, sus características, algunos eran agricultores y en base a eso iban escribiendo de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les iba guiando, ¿cierto? Así que interesante el punto. Ahora quiero dejar unos minutitos para si hay preguntas, por favor, puedan levantar la mano y en pos de aclarar ciertas dudas respecto de esta clase del día de hoy. No tengan miedo, aunque parezca absurda, dice alguien, no, parece una pregunta tonta. Por favor, háganla nomás, porque esa misma duda la puede tener otro hermano, y si no la hace, va a quedar usted y el otro también. Allá tenemos a Jorge Pérez, Sarita. ¿Quién? No veo. Cecilia. Hermana Cecilia, ¿usted tenía pregunta? Ya, bien, por favor. No, mi pregunta es la siguiente, que a lo mejor no capté bien, pero me quedó, ya, pero me quedó la duda de cuando Jesús vino, se habló de que Él vino a anular lo del Antiguo Testamento. Ya. Entonces lo que yo quiero saber si vino a anular todo, o se supone que vino a anular, o son ciertas cosas las que se anularon. Esa es como Ya, una pregunta puntual. Ya, hermana Cecilia. Héctor, Como yo te ayudo a quiera decir. usted o yo. Dale, no, hermano. Ya, bueno. A ver, para ser más fino en el tema, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino que yo vine a cumplirla, ¿ya? Pero resulta que, como habíamos hablado anteriormente, en el Antiguo Testamento, Dios les da una forma de relacionarse al pueblo le da una forma de relacionarse con él, y la podemos ver en el libro de Levítico, ¿ya? Entonces, en el libro de Levítico vemos un montón de ritos, tipos de ofrendas, de cómo el hombre podía relacionarse con Dios, y Dios les deja la ley, y el pueblo a través de esa ley podía alcanzar su salvación, porque la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, si alguien no cumplía la ley, literalmente moría, y podemos ver en el Antiguo Testamento que cuando el pueblo pecaba, caía muerto al instante, ¿ya? Ahora, Jesucristo no vino a anular la ley, Él vino a cumplirla y literalmente la cumplió. Por eso que para el Padre el sacrificio de Jesucristo es acepto, porque Él fue completamente santo como la ley lo decía. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que como Cristo vino, Él dijo, ahora yo soy el nuevo pacto. Por lo tanto, nosotros ya no nos conducimos con Dios en base a los 10 mandamientos, por decirlo de esa forma, ¿ya? Entonces, no es necesario que nosotros cumplamos los 10 mandamientos para poder salvarnos. Eso no quiere decir que no debamos cumplirlos, porque nuestra moral y en nuestra ética, en nuestra búsqueda de santidad y consagración constante, esas cosas debemos cumplirlas.
y no porque los 10 mandamientos no estén escritos en el Nuevo, quiere decir que no se tengan que cumplir. Al contrario, los 10 mandamientos en el Nuevo están resumidos. Dice, amarás al Señor con todo tu corazón, ¿cierto? Y después dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en esos dos se resume toda la ley. Por lo tanto, la ley queda obsoleta en cuanto a cómo yo podría haberme salvado. Sin embargo, ahora la salvación es por Cristo. Eso no quiere decir que la ley esté anulada. Donde sí está anulada en el aspecto de salvación, ahí está anulada. Lo que sí hay que tener cuidado en que nosotros en nuestra vida desarrollemos hábitos religiosos del Antiguo Testamento para conducir nuestra vida ahora en relación con Dios, como por ejemplo añadirle a nuestra vida el que debemos guardar el sábado, o utilizar cierto tipo de vestimenta, o pensar que con nuestra ofrenda y nuestro diezmo vamos a agradarle a Dios, porque la Escritura dice que solamente con fe se le puede agradar a Dios, o sea, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, también, bueno, señalar que los 10 mandamientos, ¿cierto? El mismo Señor lo dijo, se resumen en 2, y es porque 4 de ellos se refieren a la relación vertical entre Dios y los hombres. Tiene que ver con su adoración, tiene que ver con la relación del hombre con Dios. Esa es la relación vertical. Y los 4 primeros mandamientos tienen que ver con eso. Y luego los otros 6 tienen que ver con la relación horizontal entre los seres humanos. El robar, ¿cierto? El no matar, el no codiciar a la mujer de tu prójimo. Los otros 6 mandamientos tienen que ver con la relación entre los hombres. Por eso Jesús la resumió, ¿cierto? Amarás a Dios por sobre todas las cosas, ¿cierto? Señor tu Dios, ¿cierto? Y ama a tu prójimo como a ti mismo, porque si tú amas a tu prójimo no le vas a robar, no le vas a matar, no le vas a codiciar a la mujer, y tiene que ver con esa relación. Entonces, frente a eso, y como bien lo decía mi hermano, Jesús, estando en vida, cumplió, ¿cierto? Los 10 mandamientos o la ley de Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús como sacrificio vicario por nuestros pecados, ¿cierto? En ese concepto tiene que ver con el perdón, o sea, la ofrenda entregada por el perdón, tiene que ver con la expiación, tiene que ver con la redención, todos conceptos judíos que tenían que ver con la paga por un delito, o en este caso por el pecado. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, Él paga la deuda del pecado que había en nosotros, ¿cierto? De ese modo, entonces, nosotros, al Cristo morir por nosotros, es nuestro sustituto. Pablo escribe y dice que el acta de la sentencia ya se habría dado a nosotros a causa del pecado y nuestra condena ya había estado echada. O sea, estábamos condenados, no teníamos ninguna posibilidad. Pero Cristo, al ponerse en nuestro lugar y morir por nosotros, se transforma en el sustituto y Él muere y nosotros somos absueltos por la muerte de Cristo. Por lo tanto, ninguna cosa de la que hagamos, ¿cierto? Puede, de alguna manera, servirnos para más salvación, porque la salvación solo se obtiene por medio de la obra de Cristo, ¿cierto? Entonces, el purgatorio, la obediencia a los ritos de la ley y todo eso, sería como que si lo pusiéramos en el plano de requisito para la salvación, estaríamos anulando la obra salvífica de Cristo. O sea, estaríamos diciéndole a Dios, si yo tengo que guardar esto, si yo tengo que hacer esto otro, si yo tengo que hacer esto otro, si tengo que cumplir esto, entonces la muerte de Cristo no fue suficiente para salvarnos. Y eso sería una herejía, ¿cierto? Y eso anularía la obra de Cristo. Entonces, una cosa muy importante, es cierto, Dios se revela de alguna manera principalmente al pueblo de Israel y Dios tiene un trato con el pueblo de Israel, ¿cierto? Y gracias a ello, Dios de alguna manera se revela a la humanidad. Ahora, Cristo, al entregar su vida, tanto por su pueblo, también lo hace por nosotros. Entonces, en cierto modo, nosotros estamos ligados a Israel, no nos podemos desligar, porque producto del Mesías prometido a Israel es que nosotros tenemos acceso.
a Dios y podemos volver a la comunión con el Padre, ¿sí? Entonces, como decía mi hermano, una cosa no quita la otra. Nosotros por eso respetamos, ¿cierto?, lo que es a nuestros padres, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre, porque hay bendición en ello. ¿Me entienden? No es que nos olvidemos de los 10 mandamientos. Lo que sí, y mi hermano también lo mencionó, lo que sí muchas veces nos volvemos religiosos. Entonces empezamos a decir, yo no me gusta este pastor porque es chascón, no lo voy a escucharlo. No me gusta este hermano porque hizo la clase sin corbata. No, y empezamos a poner una serie de reglas religiosas o tropiezos religiosos pensando que eso nos va a dar más salvación o nos va a más acercar a Dios, ¿ya? Y hemos aprendido en el tiempo, bueno, y los que ya nos conocen, que la única manera de acercarnos a la comunión con Dios es cuando nosotros, ¿cierto?, establecemos una relación íntima con el Señor, consagramos nuestra vida, ¿cierto? Y tenemos, por supuesto, permanecemos en Él y en sus mandamientos. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Entonces, creo que ya está respondida esa pregunta, hermana Cecilia. No sé si... ¿Sí? Ya. Bien. No sé si hay otra pregunta. Aprovechemos ahora. Tenemos este tiempo. Me quedan 7 minutos. Acuérdense que entramos 5 minutos pasados, así que son las 21:28. Una cosa que tengo que precisar del inicio. Rubén, ya. Enseguida te doy la palabra, hermano. Bien, enseguida te doy la palabra. Déjame precisar algo. Es que al inicio mi hermano partió hablándonos directamente de la revelación divina, ¿cierto? Y yo en la clase introductoria, en la cual algunos de ustedes no estaban, yo hablé acerca de por qué es importante la teología, en qué consiste la teología, ¿cierto? ¿Qué significa que sea sistemática, ¿cierto? ¿Y qué significa que sea bíblica? Bueno, en los textos que yo le envié, en las introducciones, aparecen ahí varios conceptos que son interesantes ver acerca de lo que es la teología. Pero para efectos de este estudio, para que les quede súper claro y entendible, la teología lo que hace es, nos permite estudiar en profundidad la revelación de Dios, ¿cierto? Y nos permite elaborar, de acuerdo a eso, una estructura ordenada. Sistemática significa que toda la doctrina de la salvación y de la fe en sí mismo y de la revelación de Dios están en la Biblia, están en la Escritura, ¿cierto? Pero cuando uno lee la Biblia, no logra identificarla fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que hace la teología? La estudia a través de un estudio exegético, ¿cierto? Que significa extraer, sacar a la luz, ¿cierto? De acuerdo a los idiomas originales en que está escrito el texto sagrado, y de acuerdo a ello nos permite elaborar en orden y sistematizar de forma entendible la doctrina de la fe cristiana en este caso, ¿sí? Entonces, para efectos de nuestro estudio, la teología sería como las enseñanzas que están en la Escritura, en el cual Dios se ha revelado y se ha mostrado a nosotros los seres humanos, y que está sistematizada a través, en este estudio, ¿cierto?, para poderlas entender, ¿sí? Entonces, por eso es que mucha gente dice, oye, yo leo la Biblia pero no entiendo nada, pastor. ¿Por qué me pasa eso que yo leo la Biblia y no entiendo nada ni jota? Habla de unos pueblos y de unos... Sí, y es porque allí, de alguna manera, Dios se mostró a través de la historia, también está la teología histórica, está la teología bíblica, ¿cierto? Entonces, Dios se ha ido revelando en el tiempo, por eso mi hermano dijo un concepto muy importante, que la revelación es progresiva. Entonces, a través del tiempo y de la historia, Dios se ha ido mostrando, se ha ido revelando, ¿sí? Y han habido procesos, y usted puede ver en el Antiguo Testamento muchos procesos y años y siglos, ¿sí? Bien, entonces, cuando esta revelación llega a nosotros, está diseminada a través de todas las escrituras. Y con este estudio, lo que vamos a hacer, de alguna manera, vamos a ir extrayendo y vamos a ir elaborando estas doctrinas de manera ordenada y sistemática. Hoy día vimos una de las doctrinas fundamentales que tiene que ver con la fe en la revelación de Dios. Nosotros creemos
que la Biblia, nuestra Biblia, la que tenemos, ¿cierto? Es la palabra de Dios, ¿ya? Y es por ello que la estudiamos y es por ello que creemos en ella, porque toda la vida de un creyente o de un cristiano, ¿cierto? Se va a regir por lo que cree. Y muchos de nuestros creyentes cometen errores porque creen a veces en supuestos porque no estudian la Sagrada Escritura. Dicen que la creen, pero creen algo que no conocen, ¿ya? Y por eso es que muchos cristianos dicen, para ser cristiano como este, mejor no, pues mira cómo es. Y dan mal testimonio. Y lloran en la iglesia, pero en la casa patean al gato, patean a la señora, patean a medio mundo. Y bueno, ¿y por qué pasa eso? Bueno, porque hay falta de conocimiento, ¿ya? Así que eso es importante aclararlo, ¿sí? Toda predicación y toda enseñanza debe estar basada en la palabra de Dios, en la escritura que hemos recibido de Dios revelada para que usted y yo la conozcamos. La única manera que usted puede defenderse de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros, y que la Biblia pero la vida como, no sé, lo peor, ¿cierto? Como lobos rapaces y muchos términos muy fuertes para ellos, es que usted conozca la sana doctrina. Si usted conoce la sana doctrina, es la mejor arma y defensa que usted va a tener en contra de todo esto. Pare de sufrir, pare de llorar y todas esas cositas raras que le hacen llover oro en la iglesia, esas cosas raras y que le meten el dedo, el codo y la boca todo ancho. ¿Ya? Entonces, es súper importante que usted mantenga este estudio, que sea sistemático, que sea ordenado. Por eso yo le mandé el plan de estudio, para que usted en base al plan de estudio y los 3 libros de apoyo, usted vaya viendo los temas y luego los relaciona. Y esto, como les decía yo a mi hermano, es tan así como secuencial. Digamos, en la lección 1 aparecen como las primeras páginas de los 3 libros de apoyo, aparecen las materias. Entonces usted la va leyendo, va relacionando y va a ir encontrando apoyo. Rubén tenía una pregunta. ¿Aló? ¿Sí? Ya resulta que mi mamá me quedó más con la duda y bueno, igual un poco referente cuando Josué le pide a Dios que detenga el día. Ciertamente los científicos dicen que es verdad, nos quedamos en duda lo que dijo el hermano Héctor, no escuché bien. No, se dijo que no, que la tierra era que... ¿Qué fue realmente lo que pasó? ¿Acaso nos pueden aclarar eso, señor? Por favor. Ya. Ya ahí vamos. Bueno, ese tema se da en el contexto de personas que argumentan o estudiosos que argumentan que la Biblia contiene errores. Y uno de los errores que dicen que contiene la Biblia está en el libro de Josué, y la escena es esta: se está dando una batalla donde Josué está con el ejército de Israel, estaban luchando contra otro pueblo, y el tema era que si se oscurecía era muy probable que perdieran la batalla, ¿ya? Entonces, en esa instancia, Josué le ordena al sol que se detenga, y así quedó escrito en nuestras Biblias, le dice: sol, sol, detente. Entonces, personas se toman de eso para decir que la Biblia contiene errores. Entonces nosotros podemos responder y decir que sí, que es un error, pero de hecho científico. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Josué, no tenía un telescopio o no sabía de astronomía, no habían satélites en esa época que de verdad demostraran que incluso la Tierra era redonda y que la Tierra es la que gira alrededor del Sol. Como nosotros sabemos, en el espacio hay galaxias, hay muchas galaxias, y dentro de una estamos nosotros, que se llama la Vía Láctea. Y la Vía Láctea está compuesta por el Sol y, no sé, 9 planetas, por ahí yo me quedé cuando llegué en la básica. Está el Sol y 9 planetas, y los 9 planetas giran alrededor del Sol, por lo tanto el Sol siempre está fijo. Entonces, en la Biblia, cuando Josué le dice al sol detente, ese es el argumento que dicen, que ahí hay un error porque le dijo al sol detente, siendo que el sol siempre ha estado quieto y la tierra es la que se mueve. Gracias, hermano. Rubén, el tema es que
no es que nosotros digamos que esté mal o esté bien. Lo que está tratando de exponer mi hermano es que las personas que dicen que nuestra Biblia tiene errores, toman ese concepto y dicen, bueno, entonces, ¿por qué Josué no dijo, párate tierra, si es la tierra la que gira y no el sol? ¿Me entiendes? Y mi hermano lo explicó bien, que en esa época, ¿cierto? No tenía la gente conocimiento de que nuestro planeta giraba en torno a su eje, no tenía conocimiento, incluso como dice mi hermano, que la Tierra era redonda. Muchos creían en aquella época que la Tierra era una planicie, ¿ya? Y que al final de la Tierra estaba el precipicio al abismo, ¿ya? Y era porque las creencias de los seres humanos en esa época o la revelación del conocimiento era de esa forma. Dios no iba a anticipar eso, como decía mi hermano, porque eran épocas precientíficas, no tenía razón de ser de que el Señor les dijera, oye, no digáis así porque lo que gira es la Tierra, no el Sol. ¿Se fijan? No, porque además, como dijo también mi hermano, no era relevante. El punto era que Dios, y eso es lo que hay que aprender de la Escritura, Dios tiene poder para incluso hacer esos milagros sobre la naturaleza. Y allí está el milagro, ¿no? Y es por eso que Josué pudo terminar su batalla con la luz del día, ¿ya? ¿Sí? Pero los otros que dicen y que pelean con nosotros, no, si ahí se equivocó porque la tierra no... Claro, Felipe me dice, a lo mejor Josué era terraplanista. Claro, capaz, pues, hermano. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Rubén, ¿quedó claro? Bien. Si hay más preguntitas, Pastorita, ¿usted? ¿Usted me había dicho? ¿Karinita, alguna pregunta? ¿No? No. Ah, ya. ¿Alguien más? Ya, Jaimito, vámonos, vamos. Dele nomás. Hola, hermano. Hola, mi hermano. Saludos muy brevemente. A ver, yo tiempo atrás, por esas cosas de la vida, una persona trató de ser mi guía espiritual y me decía de que yo tenía que arrodillarme, orar y leer la Biblia. Y tenía que conversar con Dios, contarle a Dios todas las cosas. Y en un principio le dije, pero ¿cómo voy a hacerlo yo? Si no sé cuál es el concepto de poder arrodillarte, orar. ¿Y cómo voy a hablar yo con Dios si prácticamente Dios no es como tú, o sea, como mi amigo? Que yo a mi amigo de esta película que estoy viviendo en estos momentos se la voy a contar de acuerdo a mi parecer. En cambio, con Dios yo no le puedo omitir nada. ¿Cómo puedo hacerlo? Me decía, tienes que leer la Biblia. Leía la Biblia y no entendía nada. Después con un otro amigo le conté lo que estaba haciendo y me dice, no, para poder entender lo que está escrito ahí, tú tienes que partir con el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento te va a abrir un abanico de entendimiento para poder entender qué es lo que había pasado en el Antiguo Testamento. Traté de entender un poco, pero no mucho, porque al final después no lo seguía haciendo, porque también tengo cierto temor de que el hecho de que yo vaya conociendo más de Dios, eso me va a implicar de que el día de mañana, cuando llegue mi juicio, porque yo sé más, mi condena, mi sentencia va a ser mucho más fuerte. Entonces, mi pregunta también es, ¿Dios tendrá una cierta, digamos, misericordia para el día de mi juicio, condenarme como a ti, como a él, Pedro, Juan y Diego? Permíteme, Héctor, déjame contestarle a mi hermano Jaime, ¿ya? Jaimito, son muy legítimas sus dudas, porque a muchos de nosotros nos pasó, les pasó y les pasa, ¿ya? En realidad, cuando uno inicia este camino, recibe consejos de todos lados. No, tú tenés que hacer esto otro, tenés que hacer... Y a lo mejor de todo un poco está bien, pero también hay de todo un gran poco que está mal, ¿ya? Y lo digo no como una crítica, simplemente porque
tal vez no hay un plan de enseñanza que a uno lo vaya educando en esto de la fe. Y este es un poco el propósito de estudiar la Escritura, poder darnos ciertas directrices, ¿cierto?, de cómo entender la enseñanza bíblica, ¿no? Y que puedan hacernos crecer espiritualmente en nuestra vida. Entonces, respecto del juicio y ese temor que usted pueda tener a mayor conocimiento, sí, es cierto que tenemos más responsabilidad, ¿cierto? Porque también la Escritura lo dice, mayor conocimiento, más condenación, ¿cierto? Pero en el fondo tiene que ver con la responsabilidad de tener este conocimiento para compartirlo, para llevarlo a otros, para que así como hoy día nosotros le estamos ayudando a usted a salir de sus dudas, ¿cierto? ¿Sí? Usted, de la gracia de Dios que hoy día está recibiendo, también pueda bendecir a otro, quizás que está en la misma situación que usted. ¿Sí? Entonces, y frente a lo del juicio, recuerde que somos salvos por la fe en Jesucristo. Él nos salva, Él nos perdona, Él nos hace libre de la esclavitud y la condenación del pecado, de la culpa. A través del Mesías nosotros tenemos acceso a la vida con el Padre, ¿no? A la vida con Dios, a la vida eterna. Por lo tanto, en Él nuestra salvación está segura. ¿Me entiende? Lo que sí debemos, de alguna manera, y que en realidad esa es como la responsabilidad de la iglesia, es debemos hacer su voluntad. Y la voluntad de Jesucristo en este caso y la voluntad del Padre es que muchos procedan al arrepentimiento. Y es por ello que la misión y la tarea de la iglesia es llevar la palabra a todo el mundo en lo posible, a todas las personas que a lo mejor están ahí como usted, están a un paso de recibir la salvación, pero tienen toda una serie de dudas porque alguien le dijo, y más que a lo mejor ayudarlo al camino, los desviaron un poco y tal vez están ahí en un tiempo de transición, ¿ya? Y en eso se muestra el amor de Dios que cruza los caminos, nos pone con las personas adecuadas para que lleguemos, porque hay una necesidad honesta y sincera de acercarnos al Señor. Y a lo mejor eso es lo que le pasa a usted. Así que tranquilo con el juicio, que es cierto, hay mayor responsabilidad. Inclusive esta persona me dice, tú por esas casualidades de la vida, tienes un crucifijo, tienes una imagen, tienes esto. Sí, sí los tengo. Ya me dijo, tienes que votarlos. Pero ¿cómo voy a votarlo si resulta de que eso me lo regaló mi mamá, me regaló mi tía, mi abuela? Y no, tienes que votarlo, tienes que deshacerte de todo eso porque estás atentando contra el primer mandamiento. Y me pregunta después, ¿qué hiciste? Nada, lo tengo ahí. Entonces hacen una cosa muy simple. Todas esas imágenes, ve a una iglesia católica y entrégasela al cura para que él haga lo que sea y tú te libras de aquello. Pero al final de cuentas salió una pregunta. Si yo hago eso, ¿mi conciencia quedará tranquila? Entonces, al final, ¿qué es lo que hice? Lo guardé porque resulta de que las personas que me lo regalaron son personas que hoy en día ya no las tengo. Claro. Pero entonces, el hecho de las imágenes, esa cuestión, para mí es simplemente un recuerdo, nada más. No los venero, no los adoro. Nada. Claro, bueno, el tema es que si se transforma en una suerte de talismán, o como que de tener ahí como debajito la carta debajo de la manga, por si la oración Dios no me la escucha, voy al talismán y a ver si lo froto, me sale un genio y ¿me entiende? Sí. No es como ahí, yo lo tengo como una posibilidad, no. O sea, en realidad la imagen no le va a dar ninguna respuesta, ¿sí? Tampoco necesita usted tener un recordatorio porque es por la fe, ¿ya? Y si hemos recibido la salvación por fe, no necesitamos ningún amuleto, ningún tipo de nada, ¿me entiende? Entonces, y eso mucha gente tiende a confundirlo, y eso puede crear confusión en algunas personas. Bueno, bien, pues, espero haberles ayudado un poquito. Creo que estamos en la hora porque ya mañana algunos tienen que trabajar, ¿sí? Y vamos a dejar de grabar para que esta clase que emitida para nuestros hermanos, escúcheme, si hay dudas, ¿sí? Cualquier otra, puede escribirla al grupo. No la escriba por interno, las dudas escríbala en el grupo, porque así le pueden servir de aclaración para los demás, porque también pueden tener la duda y algo legítimo, ¿ya?
Así que bien, pues te agradezco, hermano Héctor, y le agradezco a todos por haberse conectado. Hermano Moisés, Dios le bendiga. Voy a tratar de enviarles personalmente la clase a los que no estuvieron. ¿Para qué? Para que no nos acostumbremos a que la clase grabada quede en el grupo. Entonces, así mejor, no me conecto y después veo la clase. Los esperamos a todos, ¿ya? Un fuerte abrazo, cuídense. El Señor les bendiga.